que mencionamos la clase pasada, que es la noción de progreso que está en Kuhn, donde pues no sucede que pues con las nuevas formas de la conciencia, por ponerlo en términos hegelianos, pero pues ya en términos meramente de Kuhn, pues podríamos decir que la aparición de nuevos paradigmas no implica como un retomar o un incorporar los paradigmas anteriores, y a este respecto pues se podría decir que, por ejemplo, tomando como referencia lo relativo a la ciencia, pues podríamos decir que, por ejemplo, el paradigma de Einstein pues no retoma o no integra al paradigma anterior, que sería el newtoniano, ¿no? Y etcétera. Entonces, pues únicamente como para mencionar, dar con esta particularidad que se asume en el proceso, en el progreso de Hegel, y que pues no es el caso que haya una única manera de entender una única manera posible para entender la cuestión del progreso. Entonces, bueno, ya para terminar con Hegel, nos deteníamos en el último párrafo de la introducción de la fenomenología y hablábamos de esta cuestión de la unidad diferenciada que se alcanza cuando, pues, una vez que ya nos hemos situado en este punto final de la conciencia, en este punto donde la conciencia se encuentra realizada, ¿no? Entonces, pues decíamos que no se habla de esta unidad a la que nos refiere Hegel, pues no se identifica con una suerte de monismo ontológico, es decir, no sucede que haya como una sola sustancia, que sea una sola sustancia a la que se considere, sino que pues esta unidad pues presupone la diferencia, presupone e integra una diferencia. Entonces, pues sucede que a lo largo de todo este proceso, pues hay como un diálogo entre o una contraposición entre pues la diferencia y la unidad, y tampoco es el caso que la unidad sea anterior a la diferencia o que la diferencia sea anterior a la unidad, ¿no? Siempre hay como que estos momentos se van tejiendo mutuamente. Y en esto, como ya también hemos mencionado, creo, en clases anteriores, pues en esto hay una diferencia con respecto a Kant, que como recordarán, pues en la crítica de la razón pura menciona explícitamente que la unidad de la conciencia debe presuponerse como condición de posibilidad para la experiencia. Es decir, pues la unidad es anterior a la experiencia y es anterior a la diferencia, ¿no? Es lo que está presupuesto de fondo. Y pues esto ciertamente no es lo que ocurre en Hegel. Finalmente, ya mencionábamos algunas cuestiones que se desprenden o una suerte pues de lista de conclusiones o de implicaciones que se desprenden de todo esto que hemos visto a lo largo del semestre con la fenomenología del espíritu. Y pues lo voy a anunciar de manera muy breve, sin mucho contenido. Primero, tenemos que la fenomenología de Hegel no es una fenomenología predictiva, no es una ciencia predictiva. En este sentido, pues se establece una distancia, por ejemplo, en lo que ocurre con otras ciencias como lo sería la física, ¿no? Que incluso en la predicción en un alto grado de predicción, pues podríamos ver como una virtud, ¿no? Pero pues en la fenomenología no puede ocurrir esto porque pues la fenomenología es fenomenología de la experiencia, de lo que ya se ha experimentado, y pues si no se ha experimentado el futuro, pues no se puede hacer una ciencia de ello, no se puede hacer fenomenología del futuro. Por ello es que no es predictiva. Por otro lado, también está una cuestión que la discutimos como de manera muy rápida, que va con relación a si, pues bueno, ya ha quedado muy claro a lo largo del semestre que la fenomenología se pretende como algo que explica el presente. Sin embargo, pues también podríamos levantar la pregunta de si también es algo que justifique el presente, y ya veíamos que hay pues algunos intérpretes de Hegel que mencionarían que sí, hay otros que mencionarían que no. Por otro lado, tenemos que no se le debe dar una lectura teleológica a la fenomenología del espíritu, esto que ya hemos mencionado muchas veces, en lo cual ya hemos hecho hincapié muchas veces, que pues la fenomenología del espíritu no es, pues por así decirlo,
que presuponga cuando nos habla como de conceptos como necesidad, meta, etcétera, pues no nos habla, no los asume como en un sentido metafísico, en un sentido de predestinación, sino que pues debe dársele como que a estos conceptos pues únicamente como una lectura explicativa, ¿no? La necesidad es necesidad explicativa y metodológica y únicamente eso. Por otro lado, también tenemos que la fenomenología no pretende ser normativa. ¿Por qué? Pues porque ya hemos visto que en todo este desarrollo todo este desarrollo dialéctico que atraviesa la conciencia, pues se van desarrollando de manera mutua norma y contenido, ¿no? Es algo que va evolucionando de manera conjunta y pues entonces no se puede decir que la fenomenología es normativa o edificante. Otra cuestión, ya la última que mencionamos con relación como conclusión de todo esto que hemos visto de la fenomenología, es que la fenomenología del espíritu es, dentro, digamos, de la obra de Hegel, un preludio o la antesala bajo la cual se constituiría ya propiamente la historia de la filosofía de Hegel, ¿no? Sería algo así como la forma bajo la cual se va a constituir propiamente ya la historia de la filosofía de Hegel. Y pues ya con eso, a grandes rasgos, cerramos con Hegel y dimos paso al pragmatismo americano. Lo vimos como de manera muy general, vimos apenas las líneas generales y pues mencionamos, como ya le hemos dicho muchas veces, pues el pragmatismo americano lo hemos enfocado pues con relación a que se pretende como una reacción a la filosofía hegeliana, una reacción a esta filosofía altamente abstracta e incluso pues la crítica que se le hace pues va en esta dirección, ¿no? De asumirse como una especie de reduccionismo, algo que hace abstracción del contenido, de lo concreto. Y para aterrizar un poco este asunto, la clase pasada pues hablábamos de la crítica que podría hacerse respecto de la noción de espíritu desde el pragmatismo. La noción de espíritu hegeliana pues nos dice que el espíritu es algo así como la conciencia general, la conciencia universal, distinguiéndose de la particular y de la individual, es la conciencia universal realizada y entonces pues es en este punto donde los pragmatistas podrían preguntar pues exactamente a qué refiere o exactamente qué se quiere decir cuando se hace una enunciación de este carácter. ¿Por qué? Pues porque es algo altamente abstracto, es algo que se confiere únicamente como eh, es una noción meramente ideal y hace pues abstracción el sentido común y entonces pues la filosofía de lo concreto de la vida y entonces pues el pragmatismo pues va a hacer una acusación de la filosofía hegeliana en este sentido, ¿no? De que es un reduccionismo y un reduccionismo de todo lo concreto, no alcanza a dar con esto concreto, a pesar de que, de hecho, pues la fenomenología empiece pues con esta premisa de erigirse en contra de Kant por ser un reduccionista y ser un filósofo que hace omisión o no logra dar con esto concreto de la experiencia, pues es un poco paradójico, pero pues la crítica que harían los pragmatistas a Hegel diría un poco en este sentido, y pues sería más bien un intento por regresar hacia, pues una vez más, este sentido común y a una filosofía que retome lo concreto. También decíamos que el pragmatismo hace como una crítica respecto de la noción del sujeto como un fundamento epistemológico. Esta noción, que pues ya la hemos visto desde Descartes, donde pues sí, el sujeto se presupone como el fundamento del conocimiento, pasando por Kant, donde también sucede lo mismo, aunque de manera distinta, pues bueno, el pragmatismo hace también una crítica a esta presunción, porque lo que ya va a ser central para el pragmatismo ya no es la categoría del sujeto, tampoco la va a ser la categoría del objeto, sino que más bien va a ser la categoría de la acción.
La acción es esta categoría primigenia de la cual incluso pues se desprenden como derivadas la categoría de sujeto y la categoría de objeto. En la experiencia, en la acción, es que se pueden distinguir como derivadas estas dos categorías, sujeto y objeto. Entonces, pues aquí se va a hablar de algo que toma como privilegiada la categoría de la acción, y por otro lado, también pues ya el sujeto ya no se va a llamar pues como tal un sujeto, ya no va a ser asumido como tal como un sujeto, sino que más bien será interpretado como un agente que interviene y que siempre se da con relación al medio material en el cual se desenvuelve. Entonces, pues esto como a grandes rasgos, y pues ya no sé si alguien tenga algún comentario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenas tardes, profesor, sí. ¿Qué tal? Muy bien, pues entonces, si no hay preguntas sobre el repaso, sobre el resumen de la semana pasada, pues vamos a continuar. Les pedimos en el tablón que leyeran la introducción del libro que se llama, pues justamente es Introducción a la Teoría del Conocimiento Pragmatista, de Miguel Ángel Faerna, Manuel Ángel Faerna, que me parece una buena introducción, una buena forma de acercarse, de empezar a acercarse al pragmatismo clásico, al pragmatismo norteamericano. Y bueno, ahora voy a puntualizar algunas cosas simplemente en relación a la propuesta en términos generales. Ya no nos va a dar tiempo de ver a los pragmatistas específicamente cada uno, ¿no? A Peirce, o a James, o a Dewey. Eso lo vamos a dejar para el semestre que entra, para el segundo. Y esta es la última clase, esta es la clase con la que concluye este semestre. No quería yo como cerrar el tema de Hegel sin ver como un poco pues, los problemas, ¿no? Los problemas que dejó en la mesa de discusión, y que tienen que ver un poco, como quisiera ver ahora, con las respuestas que él da a Kant, ¿no? Que él mismo ofrece a Kant en sus críticas, las 3 críticas que les pedimos que revisaran en un reporte, si no recuerdo mal, en uno de los reportes de lectura, les pedimos que explicaran las críticas de Hegel a Kant, ¿no? Y de las cuales prácticamente sale su propuesta, ¿no? Siempre les digo a los alumnos, a mis alumnos de tesis, que si tienen bien claros los problemas, pues prácticamente de ahí salen las respuestas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Y vaya ejemplo, ¿no? Hegel tiene clarísimo el problema, clarísimo. Tan claro que pues la respuesta, la propuesta sale de forma casi natural, de forma casi lógica, ¿no? O sea, estos son los problemas, simplemente hay que resolverlos de esta forma, ¿no? Ahorita los vamos a ver y después vamos a ver qué problemas se generaron posteriormente con la filosofía de Hegel. Y bueno, aprovecho para hacer extensiva una felicitación a Cintia, porque ayer fue su examen profesional, entonces muchas felicidades, Cintia, aplausos, felicidades. Fue un examen muy cordial, ameno, y realmente estoy muy satisfecho, muy contento. Es un ejemplo para todos, realmente, ¿no? Los que estamos empezando, los que están empezando la carrera, conocer a alguien que termina hoy, dices, bueno, sí hay un fin, hay una luz en el camino. Se puede, se puede, se puede. ¿Ah? Ánimo, ánimo para todos. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a empezar, ¿no? Esta es la última clase. Ajá. Como vieron, ya no va a haber preguntas temáticas sobre estos temas. Las preguntas temáticas solo tienen que ver con la comparación de Kant-Hegel,
con relación a los propósitos, metodología, alcances, consecuencias. Así que pues, estos temas no vienen en el programa, más bien no vienen en las preguntas temáticas, vendrán ya de forma pues obligatoria como parte de la evaluación para el siguiente semestre, pero bueno, vamos a avanzar un poco en estos temas para no dejarlo como incompleto. Me dio la impresión, sentía yo que estaba como incompleto. Voy a compartirles ahora el documento que teníamos la semana pasada sobre